gracias. Pues, mejor las bendecido. Bien. La semana pasada nos quedamos discutiendo los versos 4 y 5, ¿ok? Para entrar al 6 y el 7, obviamente tenemos que entrar, vamos a estar hablando sobre el 5. Habíamos dicho que Jesucristo es presentado como el testigo fiel. Pregunté por qué testigo fiel, qué era de lo que Cristo tenía que testificar, ¿verdad? A las 7 iglesias, si eran los apóstoles quienes testificaban del Evangelio y del Cordero de Jesucristo. Pero vamos a presentar a Cristo como el testigo de las cosas eternas, como testigo del carácter de la persona de Dios, ¿verdad? Jesucristo decía que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Todo lo que yo hablo, lo hablo de qué? No lo hablo de mí mismo, sino que de mi Padre. El reino de los cielos se ha acercado porque Cristo vino a traer el reino de Dios a la tierra. Esto es muy importante porque todo lo que Cristo hace, y todo lo que Cristo habla, y todo lo que Cristo opera en su persona y en su obra, es el plan eterno de Dios Padre, obviamente en coordinación con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Okay? Así que Jesucristo se presenta como el testigo fiel. Juan lo presenta como el testigo fiel. Ahora bien, dice el verso 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto es muy importante y yo me estoy tomando el tiempo de ir verso por verso, porque no me gusta, ya que tenemos el tiempo y tenemos la oportunidad, no quiero ir pasando por alto lo que estos primeros 3 capítulos hablan, porque si no nos vamos de una forma más profunda, no vamos a poder entender lo que pasa. Así que yo quiero que nos tomemos este tiempo, ¿ok? Ahora bien, dice que Jesucristo es el primogénito de los muertos. Obviamente Cristo murió y resucitó un cuerpo glorificado, ¿verdad? Para no ver muerte jamás. Si Cristo no resucita en ese cuerpo glorificado, nosotros los creyentes no tendríamos esperanza de resucitar en un cuerpo glorificado, ya sea en el arrebatamiento o que nosotros seamos transformados, si Cristo viene en el rapto, que seamos transformados en un cuerpo glorificado. Así que era necesario que Cristo muriera. Mucha gente murió en el Antiguo Testamento y mucha gente resucitó. Y durante el ministerio de Cristo mucha gente murió, mucha gente resucitó. Pero es Cristo que es el único que resucita en cuerpo de gloria, ¿okay? Impregnado por la gloria de Dios, para que entonces no ver muerte jamás. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Y qué es lo que realmente está diciendo este texto de que Cristo es el primogénito? No es simplemente que Cristo murió y resucitó en cuerpo glorificado y ya. Y se quedó ahí. ¿Okay? Vamos a ver. Ese verso 5, yo quiero. ¿Se puede proyectar? El verso. La información. Lo que tengo, la información. ¿Está ahí? Está bien pequeña. Yo la veo. Ese momento que ustedes tienen ahí se lo voy a leer en relación a ese verso 5. ¿Okay? Y tiene que ver obviamente con las costumbres judías y con las costumbres de las fiestas. ¿Ah? Bueno, yo estoy medio ciego, ¿sabes cómo lo veo? ¿Ok? Yo lo voy a ver en mi tableta porque digo, no lo puedo. Dice, en el primer mes, escucho bien, en el primer mes, día 14 se celebraba la Pascua. En el mes primero, día 15, comienza la fiesta de los primeros frutos, ¿ok? Que se extendía por 7 días. Número 7, vamos a ver, es muy importante el número 7 en la palabra. ¿Okay? En ese séptimo día, el sacerdote debía presentar los primeros, ¿ok?, frutos en el templo. Al mismo tiempo, Jesús había resucitado, siendo el primogénito de los muertos. Fíjense que cuando Cristo muere, Cristo viene a ser el cordero ¿qué? Pascual, ¿verdad? Mientras se supone que se fuera a sacrificar en el templo, en el altar del holocausto,
Cristo está muriendo ¿dónde? En la cruz. Por eso que de José Arimatea pide el cuerpo, porque se estaba celebrando el Shabbat y el Shabbatón. El Shabbatón tiene que ver también con el Shabbat, pero es una fiesta extendida de 7 días. Entonces no podían tocar el cuerpo muerto porque eran declarados inmundos. Sin embargo, ellos bajan el cuerpo. Obviamente, ¿qué hicieron? Lo tocaron, ¿verdad que sí? Para poderlo poner en la tumba de José Arimatea. ¿Por qué? Porque 2 semanas luego ellos iban a poder celebrar nuevamente. Era como una oportunidad a aquellos que no pudieron celebrarlo por la razón que sea. Pues ellos más adelante iban a poder celebrar otra vez lo que era el Shabbat y el Shabbatón. Así que ellos se abstuvieron de celebrar la fiesta en ese momento por haber tocado el cuerpo de Cristo y más adelante lo celebran. Ahora bien, mientras Cristo es el Cordero, Cordero Pascual. ¿Okay? Fíjense, cuando Cristo está tomando la cena, la última cena con los discípulos, en el aposento alto, ¿verdad? Se supone que también en el templo se está celebrando lo mismo. Cristo está celebrando la Pascua, pero Cristo no la celebra en el templo, la celebra aparte en el aposento alto. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras en el templo se están dando unos sucesos y una fiesta, Cristo no está dejando de cumplir con eso. Lo está haciendo, pero lo está haciendo ¿con quién? Con los discípulos aparte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con lo que Cristo representaba según las fiestas, según los rituales y según todo lo que se daba en el templo. Recuerden que todo lo que tiene que ver con el tabernáculo y el templo representa a Cristo, la obra de Cristo, el ministerio de Cristo. ¿Ok? Bien, en ese 7º día el sacerdote debía presentar los primeros frutos en el templo. Al mismo tiempo Jesús había resucitado, siendo el primogénito de los muertos. Mientras que se está presentando las primicias en el templo, Cristo resucita como las primicias ¿de qué? De los muertos. ¿Ok? Ahora bien, el primer día de la semana María Magdalena va al sepulcro y Jesús le dice: no me toques porque no he subido al Padre. Porque Jesús había de presentar a aquellos resucitados al Padre. Y me voy a detener aquí. ¿Qué resucitados? Si Cristo es la premisa de los muertos. Si Cristo fue el que resucitó. Bien. Escuchen. La palabra dice que cuando Cristo muere, desciende a dónde? A los infiernos. ¿Okay? Allí le predica a los espíritus que cautivos. Escuche bien, la palabra predicar significa también testificar, proclamar, declarar. Cristo no va al infierno a predicar para que se arrepientan, porque después de muerto, salvo o perdido, no hay rey. Así que cuando habla de que Cristo fue a predicar a los infiernos, no está hablando para que se arrepintieran, que aceptaran a Cristo como Salvador, porque la salvación, la oportunidad de salvación es en vida. Cristo fue lo que fue a testificar y a tomarle entonces, a quitarle al diablo las llaves de la muerte y del infierno. Por eso es que Pablo entonces dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está el sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Cristo de la gloria. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué sucede? Lleva cautiva la cautividad. En la antigüedad, cuando un justo moría, iba a ir al seno de Abraham. La palabra dice que el infierno estaba dividido en 2 partes: el lugar de tormento y el seno de Abraham. ¿Se acuerdan de la historia de Lázaro y el rico? El rico muere para el lugar de tormento. Lázaro está ¿en qué? En el seno de Abraham. Y el rico le dice a Abraham: oye, deja que Lázaro venga ahí, ¿verdad? Y moje mis labios. No se puede. Ni tú puedes venir para acá, ni él puede pasar para allá. Pues deja a mi lado mío para advertirle: tú no puedes ir para allá arriba. Los tuyos a los profetas y a la ley tienen. Esa es la realidad de la ley eterna. Ahora, esa gente que estaba en el seno de Abraham, el Señor los lleva a la presencia de ¿quién? En esos 3 días, Cristo hizo mucho. Cristo proclama que Él era el Cristo que había hablado que los profetas y la ley.
¿Okay? Lleva a los que están en el seno de Abraham a la presencia de quién? Del Padre. El seno de Abraham, por decirlo así, ya está vacío. Un justo muere y no va al seno de Abraham, va directamente a la presencia del Padre. ¿Por qué? Porque Cristo murió, ¿ok? Descendió, lleva a esta gente a la presencia del Padre y resucita como los primogénitos. Ahora bien, Cristo se presenta ante el Padre como el primogénito de los muertos y presenta a los que estaban en el seno de Abraham. Pero cuando Cristo se presenta como el primogénito de los muertos ante el Padre y luego resucita, Cristo lo que está presentando es no tan solo aquellos que estaban en el seno de Abraham, sino que se estaba presentando como primicias de aquellos, escuche bien, de aquellos que aunque estaban vivos, morirían en Él con una esperanza de resurrección. Por cuando Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria eterna, Cristo le está diciendo al Padre: yo ya he resucitado, me he presentado delante de ti, así que de ahora en adelante todo el que muere en mí tiene esperanza de esta resurrección en mí. ¿Ven que es mucho más de lo que el texto puede decir por encima? Por eso entonces Cristo resucita al tercer día. Escuche bien, cuando nosotros vamos a la Biblia y Cristo muere en la cruz del Calvario, si leemos el texto bien, ¿qué dice la Biblia? Que tumbas se abrieron, salieron muertos y fueron aquí a los suyos a testificar. Pero ¿sabe qué? Ese acontecimiento de resurrección, escuche bien, no pasó cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. Si nosotros leemos bien el texto, dice después. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo no había resucitado, ahí está. Ahora, ¿qué pasó con esos que resucitaron después que Cristo murió en la cruz del Calvario y fueron a lo suyo? La Biblia no dice nada más. Muchos teólogos, incluyendo mi amigo biblista, yo soy de los que creo y muchos creemos que esa gente que resucitó después que Cristo resucitó, porque la Biblia lo dice así, para que leemos el texto rapidito, pero no especifica que fue después, fueron a dar testimonio a los suyos, pero entonces ascendieron al cielo. Esto es poderoso. ¿Por qué? Porque ese evento es un preámbulo y es testigo, o como testimonio, ese evento sirve como testimonio de algo que no ha acontecido todavía, pero que ha de acontecer. El rapto de la iglesia ya se dio, pero vemos a un Enoc y a un Eliseo siendo ¿qué? Arrebatados. El acto de la resurrección ya se dio, pero vemos unos que cuando después que Cristo resucita, resucitan y van a dar testimonio a los suyos, que la Biblia no dice nada más de ellos, pero que se entiende que de alguna manera ascendieron al cielo. Cristo, escucha bien, Cristo resucita, ¿ok? Cristo resucita, está 40 días caminando en la tierra. A los 40 días que asciende, ¿ok? Y después 10 días más se manifiesta ¿qué? Pentecostés. Ahora, acuérdense que Pentecostés es la fiesta de ¿qué? De las primicias. Es lo mismo. Así que cuando Cristo resucita, al séptimo día comienza ¿qué? Las fiestas de las primicias. Y al 10º se manifiesta el Espíritu Santo en Pentecostés. Un Pentecostés totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, en el primer Pentecostés allá en el Sinaí, por decirlo así, en la primera vez que se celebra la Pascua, que lo que conmemora es que la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Ok? Recuérdense, escuchen bien, recuerden que el Señor manda orden de que pongan ¿qué? Sangre en los dinteles. Lo vas a poner en los dinteles, en el marco de la puerta. Ok. A mí me vaya atrás. Ponga que está en la puerta hasta abajo. Esta base está en la puerta. Pongan sangre en los dinteles, al lado, arriba y al otro lado. Eso representaba el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y Cristo, el primogénito,
No tan solo el primogénito de los muertos, el primogénito de María. Pero que no sirve de sacerdocio porque no nace en la tribu de Leví, nace en la tribu de Judá. Entonces la ley decía, todo primogénito me lo vas a reservar ¿para qué? Para el sacerdocio. Pero si no nace en la tribu de Leví, tú vas a para redimirlo de esa responsabilidad porque no es levítico. A Cristo para redimirlo del sacerdocio en la tribu de Leví porque no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Ahora bien, sangre de los ustedes era representativo de Cristo, el Cordero Pascual. Allá en la primera Pascua, Moisés está allá en el monte Sinai, ¿verdad que sí? Está en el monte Sinai. Dios le da la ley y el Señor le dice, baja porque el pueblo está aquí, está pecando. Allá Aarón le hizo un becerro de oro y están adorando el becerro de oro. ¿Okay? Cuando Moisés viene, Dios le dice, dile que hoy decidan quién está con Dios y quién no está con Dios. Los primeros que se separan son quienes, los levitas. Por eso se da el privilegio de que de servir en el tabernáculo. Son los primeros que se separan. Pero esos mismos levitas que se separan cogen su espada y matan como alrededor de 3.000 de sus hermanos. Porque esos 3.000 deciden no seguir a Dios ni seguir a Moisés. Así que encuentran la muerte. Israel celebra el Pentecostés por más de 1.500 a 1.700 años aproximadamente. Desde la primera Pascua hasta la Pascua de Cristo pasan alrededor de 1.600 a 1.700 años. Pero cuando se celebra la Pascua, Dios interviene. Ya no es una fiesta más ni un ritual más. Desciende el Espíritu Santo de Dios de una manera poderosa, sobrenatural, donde el Espíritu Santo viene a morar colectivamente en la iglesia, pero no se queda ahí. Cuando Pedro predica su primer mensaje, se salvan alrededor de 3.000. En la primera Pascua se perdieron 3.000 por su pecado. Pero en la Pascua, después de la resurrección de Cristo y la manifestación del Espíritu Santo que Cristo dijo que enviaría, esto es una señal que testifica que Jesucristo era el Mesías y que se estaba cumpliendo lo que se había predicho por Joel y creo que por Zacarías, si no me equivoco, y se salvan 3.000. Esto representa restitución, restauración y una nueva era para la iglesia naciente del Pentecostés. Pero esa nueva era se da con quién? Con el Cordero. Mire lo que todo esto representa. Y que obviamente esa manifestación del Espíritu Santo en Pentecostés, escuche bien algo. Escuche bien. Se dio de una forma parcial. Esa promesa estaba hecha para los judíos. La iglesia gentil, por ser injerto, es copartícipe de qué? De esa manifestación del Espíritu Santo. Pero usted sabe cuándo se va, cuándo va a ser el clímax de esa promesa de Joel capítulo 2. Durante el periodo de la gran tribulación. Cuando 144.000 judíos sean sellados por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Por eso el Espíritu Santo no se puede ir. Porque quien redarguye de pecado es el Espíritu Santo. Y quien va a sellar a esos 144.000 judíos va a ser el Espíritu Santo. Y estos 144.000 van a predicar al Mesías, a Cristo. Pero tienen que haber señales que testifiquen del Mesías durante ese periodo. Esto es otro tema que podemos hablar después. Pregunta. O sea, cuando venga Cristo, que se lleva a su iglesia, que se queda en la gran tribulación, todavía tienen oportunidad de ser salvados. Eso depende. Yo soy el que digo que si yo me quedo, yo me perdí. Tenemos que pensar que la oportunidad del momento es ahora. ¿Okay? Porque si yo digo que si yo pienso que tengo una oportunidad, pues hago lo que me dé la gana, como quiera me voy a salvar. Pero usted dice que los 144 Judíos. o sea, que van a predicar,
pues lo que a la gente que están recibiendo. Va a haber gente que se va a salvar. Va a haber gente que se va a salvar. Y muchos se van a morir. Pero en el caso de que si yo tengo una oportunidad, no, yo prefiero pensar, no tienen que pensar como yo prefiero pensar que no, y que este es mi momento. ¿Por qué? Porque según lo que dice Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 10, si yo piso de la sangre de Cristo, ¿ves? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Miren esto. 49 días después de la fiesta de Pentecostés es que se manifiesta todo esto. Porque a los 50, número 50 que hay que el Espíritu Santo. Quiere decir que mientras se está celebrando la Pascua, ese acontecimiento está preparando, es el preámbulo a la manifestación del Espíritu Santo. Pero obviamente, durante ese periodo de tiempo, Cristo resucita y está ¿qué? Dando testimonio y está preparando el ambiente para ¿qué? Para la manifestación del Espíritu Santo. ¿Ok? Así que Cristo tuvo 40 días, cuando dice María Magdalena, cuando que recibió el Padre, no es porque se podía contaminar, porque Cristo no fue contaminado en el cuerpo, que no podía contaminar el cuerpo glorificado. Lo que está diciendo es, saben que yo voy a estar 40 días más con ustedes. Vete y testifican que yo he resucitado y que voy a qué? A ellos. Porque los estaba preparando para qué? Para ese momento estaban como chicos mascados, sin sabor, sin olor. Cristo murió, estaban tristes, no sabían qué hacer, se encuevaron, Pedro volvió a correr las redes. Y Cristo tiene que tratar con ellos, ¿ok? Y dejarles saber que lo que él predicó era cierto, ¿ok? De hecho, dice la palabra que sus hermanos creyeron después de haberlo visto ¿qué? Resucitado. Entonces Cristo desciende, los prepara para el día de Pentecostés. Y le voy a decir más. Le voy a decir más. Voy a decir. Siempre decimos, y la palabra dice que había alrededor de 120 en el aposento, ¿verdad que sí? Empezaron muchos más. Y se quedaron como alrededor de 120. Y el número en la Biblia puede ser un poco menos, un poco más. Pero la realidad es que esos 120 componían lo que era la asamblea de la iglesia naciente y de los líderes que habían creído en Jesucristo en Jerusalén. Y durante el tiempo de David, la asamblea y el sacerdocio se dividió ¿por qué? Por grupos y por tiempo de servicio. Cuando nosotros vamos a ver en Hechos que los discípulos van al concilio de Jerusalén, que lo preside Santiago, para ver qué había pasado en casa de Cornelio, y le dicen a Pedro qué fue lo que pasó aquí, Pedro le da entonces reporte a Santiago y a todos los discípulos. La realidad es que esa asamblea se componía de 120 personas. Y aquellos 120, incluyendo los discípulos, fueron los que fueron testigos de qué? De la manifestación del Espíritu Santo, porque no estaban todos los seguidores de Jesucristo allí. Jesucristo tenía muchos discípulos, apóstoles eran 12, pero todos sus discípulos no estaban allí. Pero eso no significa que habían dejado de creer, y eso es lo que se nos ha vendido siempre. ¿Okay? Simplemente todos no estaban allí, estaban reunidos en asamblea, planificando qué iba a pasar, qué iban a hacer, qué iba a suceder, y el Espíritu Santo entonces ¿qué? Los sorprende en esa manifestación y en el cumplimiento de lo que eran las fiestas judías, porque cada fiesta judía representaba a Cristo y a su obra. ¿Estamos aquí? Preguntas. Usted no pregunta. Comentario. Duda. Yo tengo una pregunta. Ahora que mencionas esto de los 12 apóstoles, eso que está sucediendo ahora en la iglesia de los apóstoles, no siempre tiene mi duda. Muchos que creen, también que no creen, Bueno, te voy a contestar rapidito para no desviar. Yo creo en la obra apostólica y en la asociación apostólica, que fue lo que Cristo hizo. ¿Okay? De que la Biblia dice que hay apóstoles, los 5 ministerios que menciona los 5 ministerios que se mencionan, la palabra apóstol significa enviado. ¿Okay? Ahora, yo soy de los que creo que un apóstol, si se denomina apóstol,
o lo denominan apóstol, debe tener un ministerio lo suficientemente vasto como para que se le otorgue ese título. ¿Entiendes? Tú me preguntas a mí, el apóstol debe tener un ministerio activo, debe tener un ministerio donde se manifiesten las señales del Espíritu Santo, una persona que obra y que sea vertical. Yo no tengo problema con eso. Yo lo que tengo problema es cuando se trilla el título, el término, y se hace más uso de eso. O se tergiversa la posición para obtener beneficios personales. Y vamos a ver, todos somos apóstoles porque todos somos enviados. Ahora, yo ostentar el título de apóstol, yo prefiero, usted no tiene que pensar como yo. Yo prefiero que me digan Víctor. ¿Quién da esos títulos? Número uno, la palabra está ahí, la Biblia. Número dos, tiene que haber, como te digo, una trayectoria ministerial que testifique que ese hombre es digno de ostentar tal título o de ejercer tal posición. ¿Perdón? ¿Quién le da ese título? La iglesia. La iglesia, la autoridad de la iglesia. Es que da de evangelista, de... La autoridad de la iglesia. Hay dos maneras, para cerrar con esta pregunta, hay dos maneras en que se testifica el ministerio de una persona. Dios me llama a ser salvo. Número uno, Dios me llama a testificar de esa salvación. ¿Ok? Así que hay dos maneras en que se confirma el ministerio. Dios va a hablar a mi persona, Dios me va a revelar a mí a que me llame. La otra es que Dios va a testificar de ese llamamiento en mi vida a mi pastor. ¿Ok? Número dos, Dios lo va a hacer público. Y Dios va a confirmar ese ministerio públicamente, dando testimonio a la iglesia de que sobre mí hay un llamado, que sobre mí hay una unción específica. ¿Ok? Y entonces la iglesia, la denominación, el concilio, reconoce a través de un proceso de credenciales cuál es tu llamado. Una vez ordenado, eres ordenado para siempre, aunque te cancela un una ordenación. ¿Ok? Porque el llamado viene de Dios. Pastor, otra. Sí, es que lo que ha estado pasando tal vez en este tiempo es que se ha proliferado la gente ha querido ostentar un título y un reconocimiento y a veces eso es un tanto dañino. Tú entiendes por un apóstol, un hombre que ha estado levantando obras, un hombre o sea, levantar una obra no es simplemente el nombre de la iglesia que se repite, es un seguimiento, es un cuidado, entonces lo que hoy tú no ves es ese sacrificio apostólico en términos de ese seguimiento constante de las instituciones que quieren llamar a algunos pastores a veces no los pasan por el sedazo que tienen que pasar. Están como que más dados a moverme rápido en declarar a este apóstol, a aquel otro apóstol, y entonces mi red es una red que tiene todo este montón de gente, pero no ves ese sedazo donde venga capaz, vamos a educarte, vamos a prepararte, qué es lo que hay, qué es lo que estás haciendo, dónde están las obras, dónde están las señales de tu trabajo. Nada de eso está pasando ahora mismo. Yo voy a decir una cosa, legalmente por el gobierno, y voy a cerrar con esto. Legalmente por el gobierno, ¿ok? Una institución, un concilio de la nación puede ordenar a una persona al ministerio, pero legalmente, y eso tiene unos beneficios sociales, económicos, whatever, no le entraré en eso. Pero, por ejemplo, si aquí el pastor decide ordenarme a mí, ¿ok? Me da una credencial como ministro de la como taller del Fareo. Eso es mucho, y mucha responsabilidad y mucho compromiso. Yo puedo tener el certificado en mi oficina, pero si yo no predico, si yo no evangelizo, si yo no enseño, si yo no hago trabajo evangelístico, si yo no doy asesoramiento pastoral, si yo no funciono como pastor, el gobierno no me reconoce como mi hijo, aunque la organización lo tenga. Wow. Eso es ley. ¿Sabe por qué? Porque yo como ministro ordenado tengo unos beneficios en el IRS para no pagar tasas, para tener ciertas excepciones. Tengo muchos beneficios como un ministro ordenado.
Y muchos ministros ordenados no saben eso y no lo ponen en la planilla y siempre están pagando. Hay 20 beneficios para los ministros ordenados. Pero si yo no estoy funcionando, si yo no estoy haciendo la función, aunque la organización me ordene, entonces el IRS no me hace partícipe de esos beneficios porque yo no estoy funcionando como tal. Seguimos con la cosa. Eso siempre va a haber, el que se lo y que no se lo ve. Sí, pero tengo una pregunta. Ajá. Tenemos que ver que somos imperfectos todo el mundo. No podemos ver el hombre como... Ok, ¿cuál es tu pregunta? No, no es una pregunta. Un comentario. Es un comentario. Ok. Porque ahora mismo uno puede tener las credenciales, la licencia, lo que sea de la vida, de un pastorado. Pero tengo que ver que está frente es un ser humano como yo. Claro. ¿Me entiendes? Claro, y comete Que puede errores. cometer errores como así Dios también lo puede perdonar siempre. Claro que sí. Siempre y cuando se errores no sean intencionales. Bien. Pregunta aparte de. ¿Hay más preguntas? Y acuérdate que el Señor nos enseñó algo. Ah, Nos dio un pacto de amor por nosotros. claro. Y lo que hizo Él fue hermoso. Amén. Para nosotros llevar ese mismo amor que él nos pagó a nosotros, ¿me entiendes? Amén. Porque no es el mismo amor que tú y yo nos podamos dar. Se supone que Es es la así. caridad. Bien. Bueno. Verso 6. ¿Quién lee el verso 6? Entendemos eso del verso 5. Le voy a decir otra cosa. Me mencionaron lo de los tinteros, ¿verdad? Hay un detalle bien interesante. Usted nunca se ha preguntado por qué Cristo, por qué el Señor no dio que pusieran sangre en el suelo. Dijo los tinteros, pero no dijo a la entrada, o sea, en el piso. ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿No ha venido solamente? Sí, digo, ¿por qué? Me imagino que está en una parte de respeto, no sé, ¿verdad? No sé. Yo, obviamente, cuando vieron en el arriba, es para decir como I'm proud. Es decir, yo soy quien yo soy, no solo por eso, pero todo el mundo lo ve. Esa es una. Pues también pensé. La tierra maldita, por esa. Las naciones paganas hacían lo mismo. Lo que Dios le dijo que hiciera, las naciones paganas hacían lo mismo. La diferencia era que las naciones paganas ponían sangre en el suelo a la entrada como un acto de adoración a su Dios pagano para protección. Y Dios siempre hace lo diferente. En los dinteles y la parte alta del dintel está hablando de qué? De la supremacía de Dios. Dios no está abajo, Dios está arriba. Y Passover, la Pascua es pasar por alto, brincar. Entonces Dios lo estaba dando como una señal porque allí en Egipto, y los hebreos no eran la única nación, había otras naciones, ¿ok?, que salieron también con Egipto, que adoptaron la religión yavista, la religión de Jehová, y Dios tenía que enseñarle a ellos cómo era que se tenía que hacer y que no era igual a como ellos lo hacían como un acto de adoración a su Dios pagano. Dios estaba educando al pueblo, aparte de lo que todos ellos representaban. ¿Ok? Bien, verso 6. Wow, 15 minutos. Verso 6, rápido, ¿quién me lo lee? Y los hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Fíjense que estos 3 capítulos están hablando de la iglesia en general. Iglesia compuesta por hebreos, por griegos, por romanos. Una iglesia mixta. ¿Okay? Así que no podemos decir que lo que Pedro está hablando de que nos hizo reyes y sacerdotes es exclusivamente para quién, para los judíos. Obviamente, primeramente a qué, a los judíos, pero involucra a todo aquel que cree y acepta a quién, a Cristo. Ahora bien, vamos a ver unos textos paralelos. Así los tengo en el slide. Ok. Bien. Solo cambié yo los métodos. Ok. No veo. Perdón, es que mi micrófono se perdía y estoy usando los pies. Los veo borrosos. Estos paralelos. Ok. Miren, esto es interesante. Estos paralelos son versos cruzados que hablan de, por ejemplo, Próxima página.
Apocalipsis 5:10. Pero eso es lo que tengo aquí. La próxima. No. Son los mismos. ¿Verdad? Bien, vamos a ver de acá. Apocalipsis 5:10, ¿qué dice? Ahora bien, hay una letra que está en rojo, ¿verdad que sí? Ok. ¿Por qué esa letra está en rojo? Dice que nos ha hecho, que hizo de nosotros. Mire lo que dice, y yo voy palabra por palabra la semana que viene, porque yo quiero desglosar esto y que ustedes entiendan esto. Nos hizo, obviamente, en Apocalipsis 5:10, que fue lo que acabamos de leer. Mire, nos hizo, nos ha hecho, ¿verdad? Ahora bien, vamos a Apocalipsis 26, vamos a leer. ¿Qué dice? Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Escuchen bien, esto es bien importante. Le voy a leer algo aquí. En Apocalipsis 5:12 dice que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría y la fortaleza, el honor y la gloria y la alabanza. El Cordero, por cuanto es el Cordero e hizo lo que hizo, tiene la capacidad de declararnos a nosotros ante el Padre como que reyes y sacerdotes. ¿Cuándo fue que Cristo hizo de nosotros reyes y sacerdotes? Porque dice ahí que reinaremos con él 1000 años, pero estaremos para siempre con él en la eternidad. Pero ¿cuándo es que Cristo nos hace reyes y sacerdotes? Eso es parte. ¿Ah? En la crucifixión. Cuando Cristo dice consumado es, ya, está hecho. No tan solo está hablando de la redención de la tierra y la redención del hombre. Está diciendo todo lo que esto representa y todo lo que se tenía que hacer a través de este sacrificio está hecho. Ahora es cuestión de que se manifieste. Pero hay cosas que no se van a manifestar hasta que no se dé el arrebatamiento, hasta que no se dé la boda del Cordero, el bebé de Cristo, incluso la segunda de Cristo. Está hecho, pero se va a manifestar en diferentes eventos. Y quiero aclarar algo aquí. Dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Porque la primera resurrección, ¿para quién es? ¿Para quién es la primera resurrección? Si el texto me está diciendo bienaventurado, el que tiene parte en la primera resurrección, ¿para quién es la primera resurrección? ¿Ah? Los que son muertos en Cristo. Para los redimidos. Para los redimidos. ¿Lo de la primera resurrección? Ok, el texto está diciendo bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Vamos a explicar el texto, vamos a romperlo. La primera resurrección. La primera resurrección es para los redimidos. Obviamente dice bienaventurados que tienen parte en la primera resurrección. Bienaventurados es bendecido los que tienen parte en la primera resurrección. Y dice el texto, la muerte segunda no tiene poder sobre estos. ¿Por qué? ¿Cuál es la muerte segunda? ¿Cuál es la muerte segunda? Los de los inicuos. Ah, tú. ¿No? La muerte segunda se manifiesta después del juicio. Muerte segunda. Muerte segunda. El juicio, cuando ya se acabó, no hay más nada. Ajá. Pero ¿quién va a experimentar la muerte segunda? Los inicuos, los que se pierden.
Entonces, si nosotros somos redimidos y somos hechos reyes y sacerdotes, no vamos a experimentar la muerte segunda, no vamos a experimentar la condenación eterna en el infierno separado de Dios para siempre, sino que vamos a estar en gloria. ¿Ok? Así que me está hablando de una primera resurrección, y los que experimentan esa primera resurrección no tienen parte de la segunda muerte, o sea, no van a ser condenados al infierno. ¿Ok? Ahora bien, dice, estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Mire, le voy a explicar lo de la resurrección. La primera resurrección es para los redimidos. Redimidos son todos aquellos que han aceptado a Cristo, que han sido salvos en Dios, tanto en el Antiguo Testamento, durante la era de la iglesia y durante la era de la tribulación y los 1000 años. Ahora bien, esa primera resurrección está compuesta por varias resurrecciones. Número 1, cuando Cristo venga a arrebatar la iglesia, dice Pablo que los muertos resucitarán primero. Nosotros los vivos seremos arrebatados juntamente con ellos, transformados en la nueva para estar para siempre con él. ¿Ok? Así que en el arrebatamiento va a haber una resurrección. Los redimidos, la gente que dé su vida durante el periodo de la tribulación y sean salvos, van a tener que resucitar en algún momento dado. ¿Ok? Pero van a resucitar ¿para qué? Para vida eterna. Pastor. Quisiera leer algo que tengo aquí en la Biblia. El profesor lo cita también. La primera resurrección es para los creyentes y ocurre en etapas, como te estaba diciendo. Ahí está. Cristo como las primicias, el arrebatamiento de la iglesia, los santos de la tribulación y los del Antiguo Testamento son resucitados antes del reino. Esta resurrección incluye todos los creyentes muertos hasta el momento del regreso de Cristo. La segunda resurrección es exclusivamente para los incrédulos. La muerte segunda es la muerte final o prisión en el lago del fuego para todos los que hayan rechazado las maravillas de la salvación. Ahí está. La primera resurrección se da en etapas. No todo el mundo, no todos los redimidos van a resucitar al mismo tiempo. Pero ¿por qué se le llama la primera resurrección? Porque aunque se da por etapas, todos resucitan para vida eterna. Sin embargo, la resurrección de los inicuos va a ser al final, después del juicio final, o al final del milenio, se presentan al juicio final en el gran trono blanco y se le llama la segunda resurrección porque entonces ya van a ser ¿qué? Condenados al lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué al lago que arde con fuego y azufre? Porque no podemos olvidar que el infierno va a ser tomado y va a ser depositado en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué? Porque ahora en el infierno Satanás entra y sale. Están los demonios, entra y sale. Aunque hay unos demonios que están en prisiones eternas esperando juicio, ¿ok? Esos fueron los que guardaron su divinidad y rompieron su qué, para lo que fueron creados. Ahora bien, Satanás entra y sale del infierno y da orden. Pero en el lago de fuego y azufre, esa es la condenación eterna aún para Satanás. Satanás, el falso profeta, el anticristo y todos los inicuos y todos los demonios van a estar condenados al lago que arde con fuego y azufre. Allí también va, y esto no se predica ni se enseña, allí también va a ser el tormento de Satanás, del falso profeta, del anticristo, ¿ok? Y de todos los demonios y todos los perdidos. ¿Y quién es el que lo tortura? Buena pregunta. Porque si los perdidos en el infierno son torturados por los demonios, voy a hablar. Simple y sencillamente se entiende cuando se estudia demonología y se entiende y se estudia genealogía. La tortura del diablo va a ser la siguiente. Número 1, que va a estar va a estar encerrado, ¿no? Posiblemente encadenado, posiblemente no en el agua de fuego y azufre, pero va a estar ¿cómo se llama eso? Estás en prisión, pero va a estar cautivo y no va a tener libertad de ¿qué? De salir y entrar. No va a poder ejercer su poder de la manera en que lo ejerce ahora. Va a estar limitado y confinado, esa es la palabra que estoy buscando, va a estar confinado a un espacio por la eternidad. ¿Ves? Y no va a poder ejercer ¿qué? Su poder y su dominio. Y no va a tener entonces la oportunidad, jamás de los jamases, de entonces ir en contra de las almas para traerlas aquí, a la perdición. Entonces, ¿cuál es la tortura de los demonios?
Lo mismo. Y de la gente. Estar separado, y eso es otra. Gracias por decir para contar eso. Y de la gente, estar separado de la presencia de Dios por la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que todos tendremos que estar ante la presencia de Dios. Grandes, pequeños, hombres, viejos, mujeres, niños. Hay niños que se salvan y niños que se pierden. Después hablamos de eso. Porque por ser niño nadie se salva. El único que menos Cristo. Ahora bien, el hecho de que, imagínese usted, no le voy a poner a nadie de ejemplo, pero imagínese usted, a ver otro de ejemplo, que yo esté frente al trono de Dios y Víctor Silvestri está siendo juzgado y yo experimenté la gloria de Dios y el poder del Espíritu Santo y ahora estoy viendo la majestuosidad de la eternidad y a Dios en pleno. Y que entonces el dictamen sea condenado por la eternidad del infierno. Usted sabe que tener a Dios de frente, experimentar el ser de Dios en plenitud, ver toda esa majestuosidad, toda esa belleza de la eternidad en Dios, y que usted sea quitado de esa presencia, removido y mandado al infierno, teniendo conciencia de que tú estuviste frente a la presencia de Dios y que ahora jamás de los jamases tú podrás ni tan siquiera ver un resplandor de esa gloria. Eso es suficientemente la tortura. Yo creo que la tortura sería la tortura más grande. Por eso es que el infierno las almas maldicen a Cristo y a Dios, porque lo que se entiende es que tú pudiste haberme sacado y no me sacaste, porque se me amabas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ajá. Voy a cerrar con los cuatro preguntas. Parte de la tortura del diablo. Parte de la tortura del diablo, muchos biblistas y teólogos están de acuerdo con otros no. Yo sí creo que estoy de acuerdo con esta postura, pero no tienen que pensar conmigo. Miren por qué el enemigo odia al hombre. Satanás, Lucifer, lucero de la mañana, le llama la Biblia, es creado en la eternidad. Es creado en la eternidad. Creado perfecto, hubo fiesta, hubo tamborines. Se dice en la angelología y en la demonología, Padre, Hijo, Espíritu Santo y Lucifer. No como parte de la deidad, sino que es el ser de mayor jerarquía después de la Trinidad. Se dice que de él salía la música, un querubín protector que estaba en la presencia de Dios, portador de la Shekinah de Jehová. Escuche bien. Y que dirigía el coro angelical en el cielo. Y ahí fue creado Lucifer. Dice, y se halló mal en su corazón y dijo, y subiría al monte de Jehová y seré como Dios. ¿Verdad que sí? Así que él es desterrado a tierra. Se dice que la tercera parte de los ángeles que le siguieron era la tercera parte de los ángeles que estaban subordinados a su autoridad. Y que por eso los pudo convencer, y ellos por propia voluntad le siguieron. Y que por eso no pudo obtener más ángeles que le siguieran, sino que él convenció a los que estaban bajo su autoridad. De hecho, el mundo espiritual trabaja por rangos. ¿Ok? Escuche bien. Él es desterrado. La Biblia dice, y dejarás de ser quien fuiste, y sacaré fuego de ti y será espanto a las naciones. O querubín protector, tú que te paseabas en el Edén. Escuche esto. Satanás es desterrado de la gloria de Dios, deja de ser quien era, pero no se le quita poder. Escuche bien. Y es desterrado a tierra, a la vida. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Bien. Lo pone en el huerto de Edén. Satanás entonces va en contra de la creación de Dios. El hombre cae. Es desterrado de la gloria de Dios, como Satanás fue desterrado de la gloria de Dios del cielo. El hombre es desterrado del huerto de Edén. Pero a diferencia de Satanás, hay un plan de redención.
el hombre tiene la oportunidad de ser redimido. El hombre peca en la tierra. Entonces Dios se hace hombre en la persona de Cristo para poder redimir a quién? Al hombre. Por eso es que Dios se tiene que hacer hombre, porque tiene que morir donde. Donde el hombre fue creado, donde el hombre cae, es donde Dios tiene que redimir al hombre. Porque fue creado en la dimensión terrena. En la dimensión eterna donde está Dios, eso es lo máximo. Ya de ahí no hay más nada. Dios, Dios, Dios y Dios. ¿Qué sucede? Allá estaba Satanás. Así que Satanás va a encontrar al hombre porque número uno, le dio cuerpo, le dio alma y le dio espíritu. Satanás es un ser espiritual pero no tiene alma. Así que no puede ser redimido porque no tiene un alma que redimir. Número dos, Satanás jamás de los jamases volverá a estar en el lugar donde estaba antes. Pero el hombre que fue creado, poco menos que los ángeles, escuche bien, y que cae en la tierra, es redimido y exaltado a la gloria. En otras palabras, Satanás nunca podrá tener el cuerpo que tiene Cristo, pero el hombre que es carne va a poder tener el cuerpo que tiene Cristo y ser exaltado a la eternidad. Satanás es denigrado por la eternidad. Así que donde estuvo Satanás, estará el hombre redimido. No tan solo donde estuvo Satanás estará el hombre redimido, sino que el hombre portará en un cuerpo glorificado la misma esencia de Dios. Cosa que Satanás jamás podrá tener ni los ángeles caídos. Por eso es que Satanás entonces atenta tanto en contra del hombre hecho imagen y semejanza de Dios. Porque donde estuvo él, vas a estar tú. Él no tiene un alma, tú tienes un alma. Él no puede ser redimido, tú eres redimido. Él nunca podrá tener un cuerpo de gloria. Él es un ser espiritual, pero nunca un cuerpo de gloria. Lo máximo en la plenitud eterna y la dimensión eterna es un cuerpo de gloria. Cual Cristo tiene. Y tú y yo tenemos el privilegio de tenerlo. Amén. ¿Entendido? Ya tengo que cerrar. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, anótela. Tráigala. Nos quedamos discutiendo el versículo 6. Y les voy a